Si alguien puede hablar de palabras, es quien las usa como materia prima en toda su actividad profesional. A veces cuesta domarlas, como cuesta y duele encontrar el equilibrio en los pies de los bailarines, pero si se consigue, vuelan solas. Palabras para escribir la vida en la lengua desatada. ¿De dónde viene la necesidad de la belleza, de la escritura, de la comunicación? Quizás del deseo de perpetuar la vida, del deseo de entenderla. Nuestra invitada de hoy en el programa La lengua desatada es Charo Alonso, que nos puede dar una visión muy global de la lengua, porque por un lado es profesora de lengua en un instituto, por otro lado es escritora y además añade a todo eso el periodismo cultural. Así que ya ven, unas vertientes muy distintas del ámbito lingüístico que nos puede dar nuestra invitada, que es Charo Alonso. Charo, qué gusto que por fin hayamos coincidido y estés aquí en el programa. Bienvenida. Estoy felicísima porque además esta es la biblioteca a la que vengo a buscar libros, a la que traigo a mis alumnos. Mis alumnos aprenden aquí, están aquí, los traemos, el Departamento de Lengua siempre los trae y cada vez que entro en esta biblioteca donde tengo grandes amigas, pienso que son las que organizan, digo las en femenino. Hay muchas mujeres, ¿sí? Las bibliotecarias que organizan la Feria del Libro de Salamanca, que es una feria organizada por una biblioteca municipal. No se da en muchas ocasiones. Así que tiene muchos valores para ti este espacio, para todos los salmantinos desde luego, y tú que trabajas en ese instituto que está muy cerquita de aquí, de la biblioteca, pues con más motivo. Desde aquí vamos a hablar de lengua. Bueno, decirle a Charo, ¿vienes a hablar de lengua? Es un sí rotundo, hombre, de lengua cuando tú quieras. Quiero empezar mencionando este libro, Charo, que es que está muy recientito, se ha presentado hace nada. Es tu última recopilación de relatos, que lleva como título Los pies de los bailarines y que tiene, además de unos relatos maravillosos, una portada que, en fin, es una belleza también, ¿no? Hay que mencionarla. La verdad es que esta portada es un regalo porque es una acuarela fantástica que ha hecho la fotógrafa, la diseñadora gráfica, la fotógrafa, la artista, la pintora Carmen Borrego. Y bueno, la ha hecho especialmente para este libro publicado por Castilla Ediciones, para una serie que tiene un nombre precioso, se llama Cuentenario, la lleva el escritor y crítico José Ignacio García y estamos muy felices. Es un empeño de mucha gente esta recopilación de cuentos. Cuentenario, mira, me gusta la palabra ya para apuntarla como la primera. Y luego lo que es bonito, aparte del propio contenido, es el título de la obra, que es Los pies de los bailarines, que es uno de los relatos. Aquí es donde te quiero empezar a preguntar. La palabra título ya en sí tiene, cuando a alguien le dicen tienes que elegir un título para un compendio de relatos, dices, uff, todos tienen un enorme valor, todos podrían abrir lo que es esta publicación, ¿no? Elegir el título, ¿que cuánto te lleva, Charo? ¿O no es cosa tuya, es cosa más bien del editor o cómo? Mira, Ana, a mí siempre me ha resultado muy fácil titular. ¿Ah, sí? Muy fácil, te llegaba, el título, te llegaba. Sin embargo, con este libro ha sido un auténtico dolor de cabeza. Primero porque había que ponerle un título en un momento que bueno, las circunstancias de mi vida no eran este tipo de problemas que tenemos ahora, que vivimos la edad de la aflicción que dice Jane Smile. Y entonces yo había propuesto un título porque son relatos muy, muy diversos y es muy difícil encuadrarlos en un título. Cada uno tiene un tema diferente. Era muy complicado encontrar algo que les rodease, ¿no? Como les atase. Y entonces el título que yo le planteé tanto al director de la colección Cuentenario como al editor no les gustó. Y ahí me descolocaron por completo. ¿Y eligieron ellos entonces? Ellos propusieron Los pies de los bailarines. Yo al principio estaba en ese momento así que las palabras te bailan, las palabras te resbalan y me quedé un poco sorprendida porque siempre había tenido mucha facilidad para buscar un título y buscar un titular. El título tiene que agarrar, arrastrar, hacer un resumen, anunciar lo que viene después. Y nunca había tenido problemas para
para titular. Y con este, pues sí los tuvimos. Costó un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, ha costado, es verdad que ha costado. reflexionas un poco tú después en un epílogo que tiene esta colección de relatos acerca de todos ellos y bueno, entendemos muy bien lo de los pies de los bailarines, ¿no? Pies, en fin, delicados por un lado y por otro lado duros, que tienen sus deformidades y han tenido mucho esfuerzo, un poco como lo que pasa en la vida, ¿no? Es un título muy simbólico. Y hablabas tú de titulares, claro, porque yo digo que tú también te dedicas al periodismo cultural concretamente, y ahí pues tienes que elegir eso, el titular para tus entrevistas que realizas en un diario digital y que bueno, siempre nos enganchan de principio a fin, el título y todo lo que cuentas en ellas con los personajes de la cultura de Salamanca, pero también haces columnas, haces una columna los martes, columnas que son muy literarias, pero por otro lado también haces crítica de espectáculos del mundo cultural, ¿no? ¿Qué tal llevas todas esas facetas? ¿Qué te gusta más? ¿El reportaje, la entrevista, la columna? ¿Te defines por algo en concreto? No, a mí me gusta todo. El único problema que le veo ahora en esta edad de la aflicción que estoy viviendo es que no tengo tiempo de acudir a todas las exposiciones, a todas las presentaciones de libros, obras de teatro que me gustaría asistir a ellas y después escribir sobre ellas, porque el periodismo cultural lo que tiene es que verdaderamente eres libre para hablar de aquello que te ha gustado, con lo que has disfrutado, hacérselo ver de otra manera al lector. Me gusta mucho ir a una obra de teatro y después sentarme y hacer una... sería quizá un poco arriesgado hablar de crítica, pero sí hablar de lo que he visto y compartirlo. Y de lo que a ti te ha llegado, ¿no? Totalmente. Bueno, hablabas esta edad de la aflicción, de momentos duros, porque a ciertas edades, bueno, los padres cuando aún afortunadamente son mayores, necesitan atención, necesitan cuidados. Todo eso está en ese libro del que hablamos, está el Alzheimer, están las separaciones, están los divorcios duros, en fin, hay de todo y hay mucha belleza también, porque a lo mejor alguien dice, bueno, es todo muy triste, no, también hay muchísima belleza en esa obra. Quiero mencionar también otro de los títulos de uno de los relatos, que es Las brujas de Zarapayas, porque ahora en este programa hemos hablado de brujas con Paco Blanco, del significado de la brujería, ¿no?, en la cultura tradicional. Las brujas de Zarapayas que te llevan a Villarino de los Aires, y Zarapayas es un nombre muy sonoro, ¿no?, que automáticamente lleva a brujas, y la gente tendrá en casa, quien nos vea en otros lugares, Zagarramurdi, por ejemplo. Aquí es Zarapayas, el sitio de las brujas, ¿no? Qué sonoro ese nombre. Pues ha salido hace bien poco un libro publicado por la Diputación de Salamanca, de Sagredo, que aún no he tenido tiempo de leerlo. Este es el problema del periodismo cultural. De poderlo acumular todo, claro, de poder abarcar todo. Y habla precisamente de este lugar en Villarino de los Aires donde decían que se juntaban las brujas. En este conjunto de relatos hay cuentos muy antiguos de la época en la que tú y yo éramos filólogas. Estudiantes en la facultad, ¿verdad? Yo trabajaba para 2 revistas literarias de la facultad y en una de ellas, cada vez que a José Ramón, que era el director de Crónicas de Palacio, le sobraban unas páginas, me llamaba y me decía, Charo, necesito un cuento de 1 página, necesito un cuento de 3 páginas. Bueno, eran cuentos malísimos, pero he rescatado 2. Y sin embargo, Las brujas de Zarapayas es muy reciente. Fuimos con una de mis amigas a visitar Villarino y encima de las chimeneas de Villarino había una damajuana de cristal para conjurar a las brujas. Así la es, historia así, me gustó así nos lo tanto. contó Paco, sí, es una cosa muy que da pie a mucha literatura, ¿no? Pero esto es lo que le pasa a los escritores, a los periodistas, lo que te pasa a ti, que constantemente estamos con la bombilla encendida, no buscamos, sencillamente ya es una actitud, las palabras se quedan, las historias se quedan. Llevas la antena puesta, oyes hablar de Zarapayas, la damajuana y dices, aquí hay un relato. Hay un relato. Bueno, tienes otro libro de relatos que se llama Retazos del Natural. Esta palabra retazo yo la quiero traer aquí, porque retazo es un trozo de tela, un trozo de muchas cosas. Y tú tienes con la tela un algo, o sea, tú tienes algo con esto del tejido, del coser,
del hilvanar, de... ¿Por qué? ¿Por qué te interesa tanto lo que tiene que ver con la costura? ¿Por qué lo asemejas tanto con lo que es la escritura, Charo? Porque mi padre y sus tíos se dedicaban a vender máquinas de coser. Hasta que yo aprendí a escribir a máquina, el sonido de mi casa era la máquina de coser de mi madre. Y mi padre, que era un hombre que trabajaba muchísimo, llegaba los fines de semana y nos llevaba, por ejemplo, íbamos a Béjar. Él tenía alguna visita a las fábricas de Béjar, que yo lo recuerdo muchísimo, y allá que nos llevaba, nos daba una vuelta. Mientras él estaba en la fábrica, pues te quedabas allí mirándolo todo, las mujeres del Valle del Corneja que hacían sábanas y quemaban los motores, quemaban las máquinas porque estaban constantemente trabajando. Mi madre cosía muchísimo. Entonces ese es el sonido de una parte de mi infancia. Y mi madre y todas las mujeres que había a su alrededor, mis tías, mi abuela, sabían mucho de la textura de las telas, tenían un vocabulario fantástico, retazo, retal, cómo cosían, cómo hacían, cómo hilvanaban, cómo sacaban los de cualquier... pespuntes, ¿verdad? Totalmente, tejían. Todo ese mundo que hemos perdido, porque yo no sé más que coser un botón. Nunca quise aprender a máquina, ahora como tantas... Lo echas de menos, ¿verdad? Como yo Sí, también. sí, porque digo, como nos hubiera gustado a lo mejor. Qué pena. Bueno, pero ahora lo que coses son unos relatos con otros y coses esas ideas. Claro. Y por eso a ti se te asemeja mucho, ¿no? Lo que es Claro. ese Yo trabajo coso palabras. de ir cosiendo todas esas... Coso palabras. Me y gusta sobre mucho. todo me gusta el título, por ejemplo, de Retazos del Natural, Llegó. Llegó, es un libro publicado por Huerga y Fierro. Me siento muy orgullosa de mis editores porque son ellos los que han venido a buscarme a mí, no he sido yo la que ha ido a buscarles a ellos, y eso me llena de orgullo. Y bueno, pues los cuentos son una manera de coser la vida. A veces, cuando lo haces de una forma un poco más rápida, es hilvanar, ¿no? Hilvanar. Y coser e ir uniendo retazos. Antes has hablado de la máquina de coser y claro, inmediatamente hemos pensado en la Singer. La máquina Singer, que a lo mejor alguien de los que están en casa dicen, caramba, en mi casa sigue habiendo una Singer. Tú en tu web, en tu página web de Charo Alonso, nos encontramos ahí la imagen de la Singer. Eso nos da el valor, la importancia que tiene para ti. Y yo quería sacar aquí esta palabra porque es uno de esos claros ejemplos en los que una marca toma todo el contenido, ¿no? Y hay mucha gente que dice, sí, yo tenía una Singer, en vez de decir, tenía una máquina de coser. Hay una historia que quiero que nos cuentes, la cuentas tú en la página web, pero quiero que se la cuentes a los espectadores, porque Isadora Duncan y el creador de la Singer tenían algo que ver. Y todo esto tiene mucho que ver con una historia que parece literaria, pero que es verdad, ¿no? Quiero que me la cuentes, por favor. Te lo voy a contar a grandes rasgos. ¿Sí? La familia Singer es un apellido judío, fueron los que hicieron las primeras fábricas de máquinas de coser. La máquina de coser es un objeto muy hermoso, muy hermoso. Para nosotras tiene una reminiscencia. Además eran bellas, ahora ya no, ahora se hacen con una carcasa de plástico y no son nada bonitas. Pero antes eran de hierro y tenían unos dibujos que se llaman calcas. Calcas. Mi tío Antonio Alonso tiene una de las colecciones más importantes de máquinas de coser antiguas y las máquinas de coser antiguas se buscan por las calcas, por estos dibujos maravillosos. ¿En el pedal o en la propia...? En la máquina. En la máquina es ese dibujo muchas veces plateado que tiene la pintura negra. Ahora hablabas de Singer como es una metonimia, ¿no? El inventor por la máquina, y estaba pensando en una máquina de escribir fantástica que es la Remington, y la Remington pues también hay un pequeño problema porque los fabricantes de máquinas de escribir también eran fabricantes de armas y una Remington es un arma. Isadora Duncan, que tuvo una vida muy hermosa de creatividad y de amoríos y de hijos y de libertad y que siempre llevaba unos pañuelos fantásticos, era amante de Singer, pero creo que no murió con él. La forma de morir de Isadora Duncan es trágica y al mismo tiempo preciosa,
porque se subió al coche de su amante, marido, compañero, no lo recuerdo muy bien, y el fular que llevaba y que iba al viento, flotando al viento, se enganchó en la rueda del coche y entonces la estranguló. De todas maneras, no lo hago por Isadora Duncan, sino que en México, donde aprendí tantas cosas, también aprendí a cubrirme con lo que llaman en México un rebozo. Un rebozo. El rebozo, bonita el pañuelo. Palabra, el rebozo, el pañuelo. Bueno, mencionas México. Elena Poniatowska, si yo te digo este nombre, te llevó mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de estudio, porque tu tesis doctoral fue sobre ella, ¿no? Ahí está el género, ahí están las mujeres, y eso te ha interesado muchísimo siempre. Mira, yo elegí a Elena Poniatowska por un libro, por un concepto que mezcla la narración, el periodismo, la historia, el reportaje periodístico, incluso la antropología política, que es el testimonio latinoamericano. En el testimonio cabe todo eso. Y entonces, en uno de estos trabajos que nos mandaban en los cursos de doctorado, apreció un libro de Elena, que no era muy conocida aquí en España, me deslumbró absolutamente y a partir de ahí cambié mi trabajo de tesis, lo cambié, me dediqué a su obra en una época donde no existía Internet, donde para saber algo de literatura mexicana tenías que ir a la biblioteca de Madrid o tenías que dejar de dar clase en junio, meterte en un avión y marcharte a México. Yo siempre cuento que mi madre se enfadaba conmigo y decía, hija, pero ¿por qué no estudias a Delibes, que está a 1 hora de tren de Salamanca, ¿no? Yo nunca había ido a América, nunca había tenido ninguna vinculación con México, pero me enamoré de Elena Poniatowska y allí que fui. Y bueno, mi trabajo como periodista o como escritora es previo al conocimiento de Elena, pero cuando empecé a visitar a Elena, a trabajar a Elena, a convertirme en bueno, pues la estudiosa, que en aquel momento era la única, ni buena ni mala, era la única que trabajaba a Elena, pues me di cuenta de los puntos en común que teníamos. Ella no diferencia entre periodismo y narrativa, como muchos... como ha sucedido, Larra es uno de nuestros mejores ejemplos, nuestro primer periodista. Ella unía las dos palabras y a partir de mi trabajo con ella, mi amistad con ella, mi relación con ella, yo no diferencio entre periodismo y literatura. Como la vida y la literatura están tan relacionadas, pues cómo no, el periodismo y la literatura también, cómo no. El género, decía yo, la presencia de las mujeres. Tú enseñas a chavales muy jóvenes. ¿Cómo llevas esto del género? Y tú eres profesora de lengua y de literatura. ¿Qué les dices? ¿Es mejor tener en cuenta lo masculino y lo femenino? ¿Es mejor desdoblar el lenguaje, hablar en genérico? ¿Qué hacemos con esto, Charo? Mira, es un tema muy, muy delicado. Por ejemplo, en Estados Unidos se estudia la literatura a partir del género, ¿no? Hay estudios de mujeres. Incluso me propusieron para cursos internacionales, que fue un curso maravilloso, yo lo viví como algo muy especial, un curso sobre literatura hispanoamericana de mujeres. Creo que es necesario, pero es necesario hasta cierto punto. Luego hay un momento en el que verdaderamente a mí me da igual que quien ha escrito, me da igual hablar de Delibes o me da igual hablar de Carmen Martín Gaite, me da lo mismo. Pero es cierto que hay momentos en los que tenemos que hablar de la literatura de mujeres. Ahora vamos a celebrar el 8 de marzo y yo siempre en el instituto les hablo de escritoras, porque ¿por qué hablamos del barroco y no hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz? Claro, ¿Por qué hablamos en el romanticismo de Espronceda no la y no pierdes, hablamos claro. de Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda? ¿Por qué no hablamos de las autoras? Entonces, ese trabajo, ahí en Salamanca tenemos la suerte de contar con las especialistas en el legado de las mujeres que están haciendo esa labor tan importante. Una tarea buenísima que están haciendo, es verdad. Yo con mis alumnos pequeños, pues estamos dando barroco, una obra de Sor Juana. Doy literatura universal a los de primero de bachillerato, pues está claro que hay que hablar de Mary Shelley, tanto como de Lord Byron o tanto como
del resto de los, claro, de los vas autores. metiendo Sí, la siempre, cuña. siempre, Y siempre. luego esas otras cosas que a veces quedan en la superficie de, ¿tú dices chicos y chicas o No, no, alumnos y alumnas? No lo ves no, necesario. yo soy filóloga. Soy filóloga. La lengua tiene un principio que es el principio de economía. Entonces el masculino contiene al femenino. Siempre digo chicos, alumnos, pero es verdad que tenemos que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, antes no teníamos familias monoparentales. Yo no hablo de padres y madres, hablo de familias. Queridas familias, apreciadas familias. No hablamos de tienes que buscar novio o quién es tu novio o tu novia. Tienes tu pareja. Hablamos de personas, hablamos de alumnado, hablamos de una serie de palabras que contienen todo lo demás. No hay que forzar el lenguaje para mí, pero por supuesto es una opinión personal. Claro, respetas todo lo demás, pero tú apuestas yo no digo por no alumnos, forzar. alumnas, chicos, chicas, compañeros, compañeras. No tengo ganas de eternizarme. En las conversaciones. Charo, ¿tienes en clase, antes de que porque se nos va el rato y quiero que pasemos enseguida a tus recomendaciones y a tus palabras, ¿tienes en clase alumnos que vienen de distintos lugares? No sé cómo afecta todo eso. Eso está en uno de tus cuentos deliciosos. Esto está, el que hay un alumno que viene de otro país y tú te centras precisamente en la madre de ese alumno que ha dejado todo para venir a darle una vida mejor. ¿Cómo te afecta eso en la clase? ¿Tú tienes chicos y chicas de distintos sitios en la clase? Nosotros, como todos los institutos de Salamanca, todos, pero me permites que hable del mío, que está aquí cerquita. Yo a veces pienso que tenemos una suerte infinita porque tenemos 2 patios de recreo, ¿no? El Instituto Mateo Hernández, que no lo hemos dicho. Instituto Mateo Hernández. El Mateo Hernández, que tiene 2 patios de recreo, el Parque de Bisburg y la Biblioteca Torrente Ballester, que estamos al lado, cerquita, cerquita. Tenemos alumnos de todas partes del mundo y a veces pensamos que las diferencias están en el chico que viene, el chico sirio, el chico marroquí que no sabe la lengua, pero cuando vienen los hispanoamericanos, ahora los peruanos, tanta gente que viene de países hispanoamericanos que tienen un español que no es el español de España. Cuando yo trabajaba en Extremadura me decían, ¡ay, qué bien habla usted! Es que nosotros hablamos mal. Yo, no, vosotros habláis un dialecto del castellano tan correcto como el que hablo yo, que vengo de Salamanca. El español de estos países de donde vienen mis chicos es fantástico. Pero claro, a veces te dice el chico, he reprobado mi examen, o no, lo has suspendido, no porque tu palabra sea incorrecta, sino porque tu palabra aquí, es absolutamente correcta. Porque aquí hay que usar pero, otra claro, para entenderse. Puede que algún profesor no sepa que le estás diciendo que has suspendido tu examen o hablar del salón de clase. Nosotros el salón es el lugar donde nos juntamos donde nos juntamos en la casa. Claro, así que, pero bueno, eso enriquece, ¿no? Eso enriquece también. Es una riqueza. Bueno, como siempre, Charo, las conversaciones se me quedan cortas, muy pequeñitas, con tantísimo por hablar y antes de terminar, en un par de minutos, te quiero pedir muchas cosas. Quiero que tú me recomiendes una obra, un libro, que nos des una pincelada de qué podríamos anotar en nuestra lista, en nuestra bibliografía particular. Pues yo te recomendaría cualquiera de los libros de Cuentenario, cualquiera de los libros que están ahí, colecciones de relatos, además muy nuestras. El último es el de Isabel Bernardo. Tenemos también a Miguel Ángel Malo, a Jodiz, escritores nuestros, Fernando Díez San Miguel, que han publicado en esta editorial de Valladolid. Pero si me pides un libro ahora mismo, solo, sí. El último de Luis García Jambrina. Muy bien. Para pasear por Salamanca y descubrir un Unamuno diferente. Es un libro que me ha gustado muchísimo y que recomiendo muchísimo. Nos quedamos con el último libro de Luis García Jambrina. Y bueno, 2 cosas que no pueden faltar en este programa. Una es la palabra chunga. A mí me gusta mucho cómo suena chungo. Esa palabra chunga que tú quieres hoy triturar, ¿cuál es? ¿Cuál es la que me has escrito por ahí? Pues mira, no hay palabras chungas. Todas las palabras tienen su belleza, su significado, su significante. Pero es verdad que hay una palabra para mí ahora terrible,
dentro del mundo de mis alumnos de otros países, que es la palabra desigualdad. La biblioteca es un lugar donde todos somos iguales, la enseñanza también es un lugar donde todos debemos ser iguales, tener las mismas oportunidades, y la desigualdad debía ser una palabra que podemos triturar. Pues que podemos adelante. triturar, Trituramos pero con muchas contenido. ganas. Porque como bien dices, hombre, todas las palabras son necesarias y nosotros lo que queremos hacer siempre es simbólicamente terminar con el contenido de algunas de ellas. Bueno, hay gente que lo que quiere es terminar con el sonido porque no le gusta. Aquí vamos a algo mucho más intenso, que es el contenido. La desigualdad, fuera. Bueno, y la caja de las palabras chulas, a ver, ¿cuál es la que has elegido, Charo? Cuéntame. Pues ha sido un auténtico problema, porque podemos hablar Solo de una, ¿no? retazos, retales, pero es verdad que cuando hablamos hilvanamos las palabras. La palabra hilvan es muy ligera, es esa manera de coser muy ligera que retiramos de una forma muy fácil sin usar la tijera, Pues, que también es una palabra preciosa, tijera. Tijera o tijeras. Hilvanar o hilvan son voy a apuntar las dos, el verbo y el sustantivo. Lo voy a dejar apuntado en nuestra caja de palabras chulas, de palabras especiales, bonitas, simbólicas. Charo, un placer hablar contigo de tantas cosas, de enseñanza, del instituto, de tus libros. Yo recomiendo, sí, ya sé que te va a resultar un poco, te va a dar un poco de pudor, pero yo lo recomiendo, ¿eh? Los pies de los bailarines es una auténtica delicia. Charo, muchísimas gracias por venir. No, a vosotras. Muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta aquí la lengua desatada de hoy. Nos encontramos en la próxima edición. Adiós.